Hola chicos, les presento este videito para mostrarles pues la solución a dos de los ejercicios o una explicación de la solución de dos ejercicios de transformadas de Laplace que les había puesto entre los materiales de clase, debido a que una de sus compañeras pues me hizo una pregunta acerca de por qué se llegó a estas soluciones. Bueno, vamos a ver, vamos a resolverlo. Les voy a explicar el porqué de la solución. Bien, primero que nada vamos a leer el ejercicio. Dice eh, que un proceso es descrito por una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Bien, solamente para recordar el orden lo daba la derivada máxima. En este caso tenemos una tercera derivada, pues es una ecuación de tercer orden. ¿Qué es diferente con el grado? El grado era a la potencia a la que está elevada una variable. Bueno, dice que que las condiciones iniciales en y, derivada de y doble derivada de y son iguales a cero. ¿Correcto? Recuerden que en el caso de una ecuación diferencial, siempre que hay una derivada, para que tenga solución esta ecuación diferencial, es necesario dar una condición inicial por cada derivada que se tenga. Entonces se requiere una solución para y, una para derivada de y una para la segunda derivada de y. ¿Correcto? En este caso, um, tres soluciones iniciales. Bueno, en realidad es para la tercera derivada de y, hay una solución que es la segunda derivada. Para la segunda derivada de y hay una solución que es la primera derivada. Y para la primera derivada de y hay una solución que es y. Bien, entonces, para comenzar tenemos acá una condiciones inicial. Vamos a escribirlo, condiciones. Y esas condiciones significa que eh, a ver, dy dt tercera derivada va a ser igual a, perdón, segunda derivada dy dt va a ser igual a y eso va a ser igual a 0. Aunque bueno, estrictamente hay algo que está acá mal. Perdón, que no es esta notación la que debía haber escrito. Porque las condiciones iniciales pues es en un punto de la solución. Entonces, a ver, la forma correcta de escribirlo es dy evaluada en 0 dt. Va a ser igual a dy evaluada en 0 dt. Y esto va a ser igual a y evaluada en 0 y todo esto va a ser igual a 0. Esta es la condiciones iniciales. Bien, es una para cada derivada. Entonces, una para cada derivada. En este caso tenemos tres derivadas. La tercera derivada, la segunda derivada y la primera derivada. Entonces, para cada derivada tiene que haber una condición inicial. Bueno, y dice mostrar que para un cambio, se refiere a pues es una traducción literal, ¿no? En el caso es escalón de cambio unitario, perdón, de 2 unidades. El resultado en estado estacionario en el dominio del tiempo es el mismo que aplicando el teorema de valor final. Bueno, recuerden que cuando tenemos un diagrama de bloques, teníamos una entrada o una función de entrada
teníamos una salida. En este caso, si podemos expresar esto a través de un diagrama de bloques, pues técnicamente vamos a tener acá una entrada, la entrada es U, pues acá tenemos una función de entrada, U de t, y tenemos una función de salida, que es y. Pues acá tenemos y en el dominio del tiempo. Correcto. Y acá internamente tenemos una función de transferencia en el dominio del tiempo. Si lo queremos expresar en el dominio de Laplace, pues simplemente sería con mayúsculas, U de s, G de s y Y mayúscula de S. Entonces está en el dominio de Laplace y está en el dominio del tiempo. Bueno, ya dice algo muy importante. Vamos a resaltarlo. Mostrar que para un cambio de tipo escalón en U de 2 unidades. Solo les quiero aclarar bueno, no hemos visto esa parte de los tipos de alimentación o cambios iniciales, las formas en las que se puede generar estas distintas entradas. Estas son entradas y salidas. Bien, esas distintas entradas pueden ser de diversas maneras. Ya habíamos visto qué es lo que pasa cuando, cómo se le llama cuando abrimos por completo, digamos, en el tiempo cero. Este es el tiempo, esta es la variable de control, en este caso es U de t. ¿Qué pasa cuando en el tiempo cero nosotros comenzamos como que abrimos una válvula? ¿O qué pasa con el tiempo cero? Nosotros le asignamos a un controlador directamente un valor de 2. Eso significa que si en el tiempo cero empezamos con un valor, digamos, de 2, que es el que está diciendo acá, 2 unidades, eso significa que durante todo el tiempo acá se le va a estar dando o generando un valor de 2, que es lo que está diciendo acá. Entonces, esos 2 pueden ser, no sé, 2 bares, 2 grados centígrados, puede ser cualquier variable de entrada. Acá no se está especificando el proceso, simplemente es una ecuación diferencial. Entonces, supongamos que esa ecuación diferencial, en la variable de control, que va a ser U, en el tiempo igual a 0, se va a un valor de 2. Tenemos acá 1, 2. Entonces, arranca el proceso, en el tiempo antes de 0, todo vale 0. Pero cuando llega el tiempo 0, se va hasta el valor de 2 y se mantiene en el valor de 0 todo el tiempo la variable de control. ¿Correcto? Entonces, eso significa que acá U de t va a ser igual a 2. 2 que no lo sé, pero 2. Bueno, entonces, esto supongamos que tiene el objetivo de calentar algo o controlar una variable de salida. Esa variable de salida va a tener una respuesta. En la mayor parte de los procesos químicos, esa variable de respuesta tiende a estacionarse, es decir, conforme pasa el tiempo y esto se permanece encendido, pues la variable de respuesta arranca, empieza a elevarse, empieza a cambiar, y llega un momento en que se va a estacionar. Cuando se estaciona en cierta magnitud, pues se dice que llegó al estado estacionario, eso ya lo vimos. Bueno, vamos a analizar qué es lo que nos pregunta el problema. Dice el problema, mostrar que ante una respuesta de tipo escalón, la variable de entrada, que es U de 2 unidades, el resultado en estado estacionario en el dominio del tiempo es el mismo que el aplicando el teorema de valor final. ¿Correcto? Este es un teorema. Este teorema es este que está acá. Esto de hecho lo pueden checar en el Roca. Correcto, está en las primeras páginas de ese libro, del Roca. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Dice, si la función f de t, es decir, cualquier función en el dominio del tiempo, tiene un valor definido cuando t es igual a infinito, entonces, y vamos a analizar eso, tiende a un valor definido cuando t es igual a infinito. ¿Qué es lo que dibujé acá en esta gráfica? Si se dieron cuenta,
la variable de respuesta fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, y llegó un momento que se estacionó. Es decir, en el tiempo igual a infinito, en t igual a infinito, pues el valor en este caso, y, el valor de y tiende a un valor en específico, ¿correcto? Tiende a estacionarse en un valor. Bueno, cuando eso pasa, cuando se tienen funciones de este estilo, se va a cumplir este teorema. Y ese teorema lo que quiere hacer es una especie de analogía entre el dominio laplaciano y el dominio, perdón, entre el dominio en el tiempo y el dominio laplaciano. ¿Y qué es lo que dice? Cuando una función f de t tiende a infinito, ese mismo valor va a ser el mismo que en el dominio de Laplace, pero cuando s tiende a 0. ¿Correcto? Es, por así decirlo, inverso. Pero el resultado va a ser el mismo. Es decir, si yo evalúo mi función f con t acá infinito, si yo evalúo acá t infinito, prácticamente va a ser igual a f, a la f por s, pero en 0. S por f en s igual a 0. Entonces, si yo evalúo de este lado, con estas condiciones, con s igual a 0, va a ser lo mismo que yo evalúe en el dominio del tiempo. Y eso es lo que me está diciendo acá, mostrar que eso sucede. Y luego viene acá la solución. Dice, si u es igual a 2, que es lo que me están diciendo, u va a ser igual a 2, de hecho todo el tiempo va a ser igual a 2. En el tiempo 0 se va a 2 y permanece en 2 durante todo el tiempo, hasta infinito. ¿Qué es lo que pasa con mi ecuación? De hecho, es fácil ver que si estamos en estado estacionario, si ya llegamos a esta parte, al tiempo igual a infinito, pues se tiene que cumplir necesariamente una particularidad que ya vieron, yo creo que millones de veces en la carrera, que es que ya no existen más cambios de la variable con respecto al tiempo. Esa es la definición de una función que llegó al estado estacionario. Su variable ya no va a cambiar por más que avance el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que este término se vuelve 0, este término se vuelve 0, este término se vuelve 0. Bien, entonces, eso se vuelve en 0 y este término se vuelve 4 por 2. ¿Y qué es lo que me queda? 6y es igual a 4 por 2, es decir, a 8. Entonces, esto significa que y es igual a 8 sextos, que simplificado se vuelve 4 tercios. O que la canción, 4 tercios. Bien, entonces, esto era fácil de evaluarlo, ¿correcto? Esto es lo más fácil. Sabemos que está estacionario, cancelamos las derivadas, nos está diciendo cuál es el valor de entrada de u y listo. Derivo, perdón, despejo y ya estuvo. No hice nada. Es de kinder esto. Bueno, pero lo que me está pidiendo es demostrar que también la validez del teorema de valor final. Pues el teorema de valor final me está diciendo que se cumple. O sea, demostrar el teorema de valor final significa demostrar que haciendo resolviendo la ecuación para el dominio real va a ser lo mismo, o para el dominio del tiempo va a ser lo mismo que para el dominio de S o el dominio de Laplaciano. Entonces vamos a aplicar transformadas de Laplace. Entonces acá vamos a comenzar con la solución, pero aplicando el teorema de valor final. Bien. Entonces, vamos a aplicar transformada de Laplace a todo esto, es decir, vamos a borrar esta pizarra. Vamos a borrar acá. Y ¿qué es lo que nos dice esto? Pues aplicar transformada de Laplace a todo este círculo. Pero hay algo muy importante. Siempre el valor de u va a ser igual a 2, ¿correcto? Eso es algo que ya sabemos, ¿no? El valor de u va a ser igual a 2. Entonces, acá de antemano, pues sí, vamos a seguir teniendo 4 por
2. Es decir, acá tenemos 8. Entonces, si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a todo esto, vamos a escribirlo acá para que se vea un poquito más en forma. Transformada de Laplace de y dt 3 más 6 más 11 dy dt más 6y es igual a 8. Bueno, le aplico transformada de Laplace a todo esto y me queda una ecuación de este estilo. S cúbica por y mayúscula de s. Acá siempre van a haber unos términos de la solución de las constantes de derivación, pero como ya sabemos que todo es igual a 0 por esto que nos acaban de decir, pues se queda solo este término. Cuando te aparecen condiciones de este estilo, de que todas las derivadas evaluadas en 0 son iguales a 0, pues ya sabes que los demás términos de la transformada de Laplace iban a ser igual a 0. Entonces, se ignoran esas constantes y todo se pone 0. Bueno, entonces nos queda acá como más 6 veces s cuadrada por y de s más 11 veces s por y de s más 6 veces y de s. Y esto es igual a 8, pero 8 igual se transforma y la transformada de 8 va a ser igual a la constante entre s. Y listo. ¿Qué podemos hacer acá? Acá claramente no podemos expresar nada en notación de diagrama de bloques porque pues ya le estamos asignando una variable de control de entrada, no tiene nada, no tiene sentido expresarlo. Podrían hacerlo antes de aplicar aplicarle un valor a la función de entrada, podrían expresarlo en forma de función de transferencia, pero pues no era necesario en este ejercicio. Bueno, entonces vamos a despejar y para que tengamos ya la ecuación despejada. Y va a ser y de s, factorizamos, s cúbica más 6s cuadrada más 11s más 6 es igual a 8 de s. Y terminando de despejar, nos queda, y ya multiplicamos de una vez, pasamos dividiendo todo esto a este lado y de una vez multiplicamos la s. Entonces nos queda como s cuarta más 6s cúbica más 11s cuadrada más 6s. Y acá hay, perdón, 8 entre todo esto. Bueno, ya tenemos la misma ecuación diferencial, pero en el dominio de Laplace, en el laplaciano, dominio de Laplace, dominio de S, como le quieran decir. Es igualmente correcto. Y ahora sí nos dice, vamos a verificar el teorema. Para verificar el teorema necesitamos tener la ecuación en el dominio del tiempo y en el dominio laplaciano. Todavía no la tenemos en el dominio del tiempo. Hay que aplicar transformada inversa para terminar de tenerla en el dominio del tiempo. Pero ya la tenemos en laplaciano, podemos aplicar el límite. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a resolver de una vez de este lado. Entonces acá sería que tenemos que decir que el límite para S, Y de S cuando S tiende a 0, ¿correcto? Que es lo que me está marcando acá el teorema de valor final. Entonces, nos está diciendo que sustituyamos en esta ecuación, pero quiero que se den cuenta de algo muy importante. Acá me aparece una Y. Entonces, acá tenemos que hacer un ajuste.
Ese ajuste significa que tenemos que agarrar y multiplicar nuestra función nuestra función esta en el dominio de S por S. Si yo agarro y multiplico de este lado por S, tengo que multiplicar de este lado por S. ¿Qué es lo que implica esta S? Yo agarro acá, cancelo, este se vuelve 3, este se vuelve 2, este se vuelve 1 y este desaparece. ¿Correcto? Entonces se resume a esta expresión. Correcto, es lo que me está diciendo. Multiplicas tu función en el dominio de Laplace por S. Entonces tengo que multiplicar por ambos lados claramente y pues se reduce. Entonces acá me queda como 8 entre S al cubo más 6S cuadrada más 11S más 6. ¿Y qué es lo que hago ahora? Evalúo acá hay que evaluar esto en S igual a 0. Y cuando evalúo esto, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, me va a quedar esto, 8 sextos. ¿Por qué? Se va a cancelar esto, se va a cancelar esto, se va a cancelar esto. Todo es igual a 0. Me va a quedar 8 sextos, que es igual a 4 tercios. Y bueno, ya llegamos a una solución. Vamos a hacer la otra. Y la otra dice, para poder hacer la otra solución, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos antitransformar todo esto que nos quedó acá. Para antitransformar todo esto que nos quedó acá, básicamente sería transformar esta función que nos había quedado de este lado. Correcto. Bueno, para hacer eso lo pueden hacer viendo las tablas de transformadas de Laplace. Yo voy a copiar esto que está por el momento acá. Entonces, acá lo pueden hacer, lo pueden resolver viendo cualquier tabla de transformada de Laplace. Claro que nunca van a encontrar este término así con S cúbica, S cuadrada, 11S más 6. Tienen que factorizarlo y encontrar, acomodar esto para que les quede de alguna forma o algún término que esté en las tablas de transformadas de Laplace. Correcto, entonces esta parte de abajo le pueden hacer el ajuste que ustedes crean necesario. Factorización, no sé, aplicarle por allá algún método algebraico. Simplemente tienen que buscar que les quede un formato parecido a lo que está ya en tablas de transformadas de Laplace. Bueno, supongamos que le aplicamos transformada inversa. Transformada inversa de todo este circo. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos queda esa ecuación que está acá. ¿Es esta? Es más, ni la voy a copiar. Nos queda esta ecuación. Y igual a 4 tercios menos 12 a la menos t más 12 a la menos 2t menos 2 tercios de e a la menos 3t. Y nos pide evaluar esto en t igual a infinito. Pues simplemente hay que resolver esto en t igual a infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando resolvemos? Acá tenemos 4 tercios con menos 2e a la menos infinito más 2e a la menos 2 infinito menos 2 tercios de a la menos 3 infinito. Entonces, esto va a volverse 0, esto va a volverse 0 y esto deben de volverse 0. A ver, vamos a checarlo. Y a ver. Esto nos queda como 4 tercios. Se volvieron 0 esos tres términos y solo nos quedó 4 tercios, ¿correcto? Bueno, entonces acá lo que se está comprobando es este teorema de valor final. Y ya sea que yo quiera conocer, por ejemplo, una ecuación o el valor de una función que tiende a estacionarse en un valor en el infinito, pues yo puedo agarrar y dependiendo, si yo tengo una función ya en el dominio laplaciano, puedo
O sea, la funcionalidad de este teorema es que si yo tengo la función en el laplaciano, pues simplemente multiplico mi función por s y evalúo en s igual a cero y listo, voy a tener voy a encontrar el valor de la función en el estado estacionario. No voy a necesitar a necesariamente que antitransformar, hacer esta operación, no tengo que hacer o sea, la antitransformada para poder llegar a evaluar, bueno, f de t en t igual a infinito me va a dar 3 cuartos, ¿correcto? Este paso que hice acá, pues realmente me lo puedo ahorrar, o sea, si es necesario voy a antitransformar. Está claro que esta ecuación, al ser una ecuación diferencial relativamente fácil, obviamente en este escenario yo hacía esta 0, 0, 0, despejaba y listo. Pero no necesariamente va a ser aplicable eso todo el tiempo. Entonces, en muchas ocasiones basta con que yo transforme, pero no voy a tener que llegar a antitransformar para poder encontrar el valor en el estado estacionario. Bueno, vamos a la segunda. Vamos a hacer el segundo ejercicio, el ejercicio 3.5. A ver. Bueno, me preguntaron también por este ejercicio. Vamos a resolverlo. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? Hallar la transformada inversa de esta función. Nos están dando, ya o sea, una función en el dominio de Laplace y pues simplemente hay que encontrar la transformada inversa. Punto. Bueno, nosotros, ¿qué teoremas vamos a aplicar? De una vez perdón, sí, qué teoremas o qué reglas de tablas de transformada de Laplace vamos a aplicar, pues estas dos que están acá. Esta es una regla que está en cualquier tabla de transformadas de Laplace y esto es un concepto que es la traslación en el tiempo de una función. ¿Qué es eso de la traslación en el tiempo de una función? Por ejemplo, realmente es un concepto muy simple. Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso cuando yo tenía mi variable de control y tengo mi variable de respuesta, vamos a hacer acá la de control, vamos a expresarla como UT y la de respuesta como YT. Cuando yo no inicio necesariamente en el tiempo igual a cero el encendido de un equipo, por ejemplo, supongamos que voy a encender una válvula y solo tiene dos posiciones, cerrada y abierta, entonces voy a abrirla para que salga flujo. Entonces la abro, pero no la abro en el tiempo igual a cero, la abro, no sé, en el tiempo igual a 3, correcto, a los 3 segundos. Entonces la abro los 3 por completo y ya se queda totalmente encendida. Bueno, esto claramente, ¿qué es lo que va a implicar en mi respuesta? Pues que en el equipo no va a generarse ninguna respuesta, o en mi proceso no va a generarse ninguna respuesta hasta que llegue el tiempo 3. En el tiempo 3, cuando esto se enciende, pues ya se va a empezar a generar acá una respuesta. Una respuesta, shalala, se estaciona o hace lo que quiere la respuesta y listo. Correcto. Pero va a existir este delay o retraso en el tiempo expresado tanto en el control como en la variable de respuesta. Entonces, esto de traslación en el tiempo es eso. ¿No? También le llaman tiempo muerto o tiempo de espera. Bueno, ¿en qué afecta esto de la traslación en el tiempo? Quiero que vean esto. Es mi misma función. Normalmente yo tenía, recuerden, transformada de Laplace de una función f de t es igual al simplemente expresada como mayúsculas. Pero cuando está trasladada en el tiempo se va a expresar como t menos a, ¿correcto? A va a ser el tiempo en el que va a iniciar o va a arrancar la variable de control. Bueno, ¿qué cambios va a tener sobre la función de transferencia, perdón, sobre la función en el dominio de Laplace? Que se va a agregar este término, e a la menos as, que simplemente, obviamente, a va a ser el tiempo en el que se está iniciando o en el que se retrasó el inicio del control o de los cambios. Entonces simplemente vamos a encontrar e a la menos as multiplicando a
la función esta de el laplaciano, f de s. Bien, bueno, entonces vamos a retomar esto. Tengo mi transformada o mi ecuación en el dominio de Laplace. Pueden observar que está perfectamente despejada, es decir, acá ya tengo la y y acá todo está en el dominio de s. Entonces nada más tengo dos variables, mi variable dependiente que es y y mi variable independiente que es s. No hay otras cosas acá adentro. Bueno, entonces lo que hice fue seleccionar ya una regla que aparece ya en las tablas de transformada de Laplace, que es esta. Esta me parece, esta la tomé del Roca. Igual del Roca. Las tablitas que les tengo puesto por allá. Bien. Bueno, obviamente si tratan de encontrar esto no lo van a encontrar. No aparece ninguna tabla. Pero sí aparece expresiones del tipo S más algo por S más algo. Como denominador a un 1. ¿Correcto? O algo acá arriba. Entonces, eso sí aparece en sus tablas. Como es este caso, TS, donde T es una constante, más 1 por T, o T2S más 1, que era T2 es otra constante, y acá arriba un 1. ¿Correcto? Entonces sí aparece. Entonces podemos reacomodar esta expresión de tal manera que tenga esta forma. Y fue lo que hicieron acá. Finalmente lo reacomodaron, tienen el mismo denominador y simplemente dividieron acá un 1 más e a la menos 2s. Entonces acá ya tenemos esa expresión. Como ya tenemos esta expresión, podemos agarrar y hacer transformada de Laplace inversa. Recuerden que cuando yo hago transformada de Laplace inversa, implica hacérselo a cada término. Es decir, la transformada de Laplace de toda una función de la suma de varios términos es igual a hacer la transformada inversa de cada término de este más la transformada inversa de este término. La transformada inversa de este término, que en este caso ya le llamaron Y1S, nada más por practicidad, y al segundo término Y2S, pues como pueden observar, en esta va a valer T1 vale 4 y T2 vale 3. Entonces simplemente vamos a utilizar esta ecuación. Entonces nos va a quedar una expresión del tipo y es igual a y1, perdón, vamos a borrar. A ver, lo voy a desarrollar. Tengo mi transformada general que es y de s. Y yo ya partí esto en dos funciones. Función 1 y función 2. Ambas funciones en el dominio de Laplace, que les bautizaron como y1s más y2s. Si yo aplico la transformada de Laplace, le puedo aplicar la transformada inversa de Laplace. Vamos a ver, se lo aplico a todo esto. Y eso es que yo antitransforme cada una de esas cosas. ¿En qué se va a antitransformar esto? Pues se va a transformar en una función del tipo y de t va a ser igual a y1 de t más y2 de t. Entonces vamos a aplicar la antitransformada o transformada inversa de y1 de s va a ser igual a la transformada inversa de 1 entre 4s más 1 por 3s más 1. Y el resultado de esto que es, según esta tabla, pues toda esta expresión. ¿Cómo queda esa expresión? Abajo me queda T1 menos T2, donde T1 vale 4. T1 menos T2, T2 vale 3, y arriba nos queda E a la menos T sobre T1, o sea 4. Esto menos E a la menos T sobre 3. Y listo, tenemos la transformada del primer término, es decir, esto es igual a y1 de t. Y el segundo término pasa algo muy parecido, muy importante. Tenemos todo esto lo podemos ver como, vamos a ver dónde estaba.
una expresión del tipo e a la menos 2s por y1 ds, ¿correcto? Si se fijan, este término, este término es igual a este término, simplemente está multiplicando por esto, e a la menos 2s. Entonces tenemos y1 más y1 por e a la menos 2s. Pues acá es donde voy a aplicar este teorema, de la traslación del tiempo, que es, tengo ya una función en el dominio de Laplace que está multiplicada por ese término, e a la menos as. ¿Qué característica tiene ese término? Que siempre que aparezca multiplicando una función en el dominio de Laplace, pues implica simplemente en el dominio del tiempo un tiempo muerto o una traslación en el tiempo. Es decir, va a ser exactamente la misma solución que la y1, pero con una traslación en el tiempo. En lugar de que esté en función de t, va a estar en función de t menos a. Y eso va a ser todo el circo. Entonces, esto de e a la menos 2s y1 ds, la transformada inversa de esto va a ser igual a, pues, la antitransformada, perdón, pero con un traslado en el tiempo. Es decir, va a ser igual a exactamente esto, pero con t menos a. Si la solución de esto va a ser igual a y1, pero t menos a. S menos a, ¿cuánto va a ser? Pues es el coeficiente que está acá, menos 2, lo dice acá la fórmula. Es el a que está acá, ese coeficiente que está acá, pues va a ser ese traslado en el tiempo. Entonces, en realidad, esto es igual a y1 en t menos 2. Es decir, a los 2 segundos realmente, 1, 2, está iniciando el proceso. Si nosotros sustituimos lo mismo en su función, pues ¿qué implica esto? Que va a ser del tipo 4 menos 3, 1. ¿Correcto? Entonces realmente esto se elimina. Pero bueno, va a ser e a la menos, o en paréntesis, t menos 2 sobre 4 menos e a la menos t menos 2 sobre 3. Y listo. Si quieren escribir una expresión general, es decir, una expresión de y de t, va a ser igual a, y simplemente la suma de y1 más y2. Es decir, e a la menos t sobre 4 menos e a la menos t sobre 3 más e a la menos t menos 2 sobre 4 menos e a la menos t menos 2 sobre 3. Y esta es su solución, esta es la antitransformada de Laplace de esta función que nos dieron inicialmente. Que si bien ustedes pueden hacerle reacomodos, acá le hacen algunos reacomodos, algunas consideraciones importantes, pero esto, bueno, ya es algebrita. Pero bueno, esta es la solución general y de acá pues pueden hacer las distintas reducciones. Finalmente tienen acá lo mismo, tienen e a la menos t y acá tienen e a la menos t, entonces se pueden agrupar, se pueden hacer algunas cosas algebraicas, que esa es chamba pues, que pueden hacer ustedes y no es tan compleja, ¿correcto? Tienen la misma base, pues diferentes exponentes, reglas de exponentes. Y esa sería la explicación de este segundo, bueno, del ejemplo número 5. Nos vemos en el siguiente video, chicos.